bienvenidas a Zapatos Primavera-Verano 2025. ¿Qué tendencias de zapatos reinarán en nuestro guardarropa esta Primavera-Verano 2025? Gracias a mi amiga Marisol del canal Mari Estilo por acompañarme en esta segunda tendencia de moda 2025. Y bueno, como saben, ella vive en los Estados Unidos y desde allá les estará compartiendo sus 7 zapatos favoritos. Como saben, ella hace muchos outfits con zapatos, les enseña cómo vestir diario, cómo combinar, cómo hacer outfits casuales y hacer outfits desde cero. Así que muchas gracias por pasar después de mi video a saludarla y bueno, vamos viendo ella qué reporte de tendencias nos tiene para los zapatos primavera-verano 2025. Chicas, vamos a comenzar. Como saben y seguramente ya vieron mis videos anteriores que se los dejaré al final de este video, las tendencias para primavera-verano son un poquito retro, nos traen un poquito recuerdos de tendencias que ya hemos utilizado. Ahora, estos zapatos serán muy diferentes a los que les presenté en las tendencias de zapatos 2025. Estoy tratando de equilibrarlos para que tengan todo lo que se va a utilizar durante el año y los zapatos que se van a usar en verano y en primavera-verano 2025. En primer lugar tenemos las sandalias de dedo o estas sandalias thong estilo flip-flop, que es al estilo chancla, como decimos aquí en Estados Unidos, muy elegante flip-flop, y aquí el estilo chancla. Es una versión que la puedes hacer ver o muy informal como para ir de vacaciones, o también la puedes hacer más formal si la adaptas con tacones. Puede ir desde piso, desde plástico, hasta en textiles mucho más elegantes como la piel o algún tipo de pedrería si quieres que sea una sandalia o un zapato para ir de fiesta. Me parece que es un estilo muy lindo para aquellas personas que les gusta enseñar sus pies. Y lo que me gusta es que lo veremos con distintos tacones y en distintos momentos del día, tanto en un ambiente muy casual o en un ambiente muy elegante. ¿Ustedes qué dicen, chicas? ¿Les gusta? Y bueno, recordaremos a Misha Barton, recordemos a Britney Spears, que fueron las reinas de este tipo de sandalias. Aquí la idea es también hacer que este tipo de sandalias se combinen con outfits mucho más elegantes para que tengamos esta combinación y esta yuxtaposición que tanto les menciono. Hablemos ahora de los mocasines. Creo que no van a ir a ningún otro lado los mocasines este primavera-verano 2025, zapato cerrado. Y bueno, la diferencia con el año anterior es que ahora casas como Miu Miu, Tod's, Prada, la sacaron un poquito más relajado, no tan chunky, no tan duro, no tan bultoso, un poquito más como antes. De hecho, yo tengo unos mocasines Carolina Herrera que son muy suavecitos, son bastante cómodos, porque eso sí tengo que decirle, los diseñadores van mucho por el confort en esta temporada. El estilo y el que tengas una buena presencia y el que vistas a la moda 2025 no está comprometido con unos zapatos cómodos. Así que el estilo comienza por los zapatos, chicas. Hablemos de otro regreso, como el del estilo Oxford, los zapatos que vienen directamente del armario de los caballeros al armario de las mujeres. El Oxford también ya estuvo muy de moda y por ahí tengo unos Oxfords de Zara que me encantaron y que nunca me deshice de ellos, sí. Me quedé con ellos porque me fascinaban. Espero poder encontrarlos y enseñarles una imagen. Pero la realidad es que el Oxford ahora viene tanto en plataforma como sin plataforma, con transparencias, con aplicaciones, de cualquier manera. Y lo que me gusta es que le trae este look boyish a los atuendos y puedes crear atuendos contrapuestos, es decir, algo femenino con estos Oxford o permanecer del lado más caballero, más boyish. Creo que los Oxford también les viene a dar un nuevo impulso también a esta moda cómoda, porque verdaderamente son cómodos, son para ir a trabajar, son para caminar y creo que le da como un look glamoroso a todas estas tendencias. Obviamente Chanel, la reina de estos Oxfords con plataformas que me fascinaron, súper altos, claro, estas plataformas altísimas, pero muy bien logradas. Tommy Hilfiger también en sus desfiles nos enseñó Oxfords, así que los veremos mucho y muy seguido ya en las tiendas.
Las plataformas y el estilo wedge también estarán aquí. Plataformas corridas y plataformas lo veremos también en varios de las sandalias y mocasines, como que el estilo no es lo importante es el tacón. Le estamos dando como mucho impulso a la parte del tacón, que veremos pues muchos estilos, y creo que las plataformas de Chanel fueron mucho las precursoras de este movimiento otra vez de las plataformas. O sea, como que van, vienen, se quedan un poquito, regresan, le dan una comodidad, porque ya saben que el estilo wedge o la plataforma corrida siempre te da cierta comodidad y hace ver que sea chic. Claro que todas estas plataformas de repente te da un estilo más casual, pero claro, con estas plataformas y tacones corridos que tienen como cierto movimiento, como que no son tan rectos, tienen algún movimiento y alguna curva, hace que se vean muy estilosos y muy novedosos. Siempre las tendencias de zapato, tanto de verano como de primavera 2025, son un relanzamiento de algo viejo, pero contienen ya un elemento nuevo que los hace ponibles y novedosos hasta cierto punto. Por otro lado veremos el T-Bar Pump, que es este pump o este zapato, estos tacones que tienen la barra T, que no importa también si sea sin tacón, con tacón o con un tacón kitten heel, ya sabes, esos chiquitos, eso no importa, lo que importa es que traiga la barra, y esa es como la parte novedosa de esta primavera-verano. Serán como los zapatos elegantes, que también los vimos en todos los desfiles, Miu Miu, Christian Dior, los trajo también Victoria Beckham mucho, que ella es una mujer muy elegante de Inglaterra, que ya saben que es diseñadora inglesa, y que también como que transforma los aspectos formales en una moda chic, elegante. Creo que estos zapatos van a ser como nuestra salida de fiestas, nuestros zapatos de fiestas. Si tienes alguna salida, ya sea para 14 de febrero o alguna graduación o algún evento, alguna boda, yo tengo por ejemplo una boda, pues estaré buscando unos tacones con esta barra T, que se me hace como muy elegante y que los voy a poder encontrar como en distintas formas. Eso es lo interesante de este punto. Si bien los mules han sido una tendencia de zapatos 2024 y una tendencia 2025, ahora vemos para primavera los mules, pero en sandalia. Bueno, ahora el mule obviamente sin la parte frontal, que es como una sandalia elevada, pues será el zapato también elegante, ¿no? La sandalia elegante. Me parece que también es muy linda y es muy adaptable y es un zapato o una sandalia que vas a poder utilizar siempre. La veremos en tonos metálicos, en dorado, principalmente en plateado, y también la veremos en distintos textiles y transparencias. Creo que es un zapato muy cómodo, muy versátil, que lo puedes hacer elegante o lo puedes convertir en outfits casuales y en outfits para fiestas. Es como que va a todos lados, lo puedes combinar con unos jeans o simplemente combinarlo con unas bermudas, o te puedes combinar este tipo de sandalias, no sé, con tacones para un evento o para una fiesta. Es verdaderamente un zapato que sí recomiendo que debes de tener, es un básico de armario. Si estás buscando zapatos básicos para este 2025, este mule es muy importante porque lo vas a poder utilizar prácticamente todo. Trata de utilizar un color neutro, como por ejemplo un plateado, que lo puedes subir y bajar y te agrega ese punto de moda. Y finalmente estaremos viendo muchas puntas cuadradas, chicas, que ya hace unos 3-4 años vimos algo en botas. Bueno, ahora en zapatos de primavera, en zapatos estilo pump, en zapatos con alguna transparencia, con algún bordado, lo veremos también en puntas cuadradas. Esto te trae mucha comodidad, como se los dije al principio. En esta temporada de primavera-verano 2025 o en las tendencias de zapatos 2025 vemos mucho la comodidad. Si bien les hablé en mi video de zapatos 2025 de los clogs, bueno, por otro lado vienen los zapatos cómodos, y estas puntas cuadradas permiten que los deditos de los pies se expandan y te hagan sentir un confort irrepetible. Yo sé, en lo particular, yo siempre pienso que una punta más
puntiaguda, te hace ver mucho más estilizada. Sin embargo, esto es como un look trendy, es un look de moda, es una tendencia y creo que muy cómoda. Entonces son mucho más cómodos. En lo personal pienso que son mucho más cómodos que en punta, pero estéticamente me gustan más en punta. No es que se vayan a ir a ningún lado el estilo punta, simplemente se añade en la punta cuadrada. ¿Ustedes qué opinan de la punta cuadrada? ¿Las hace sentir como que es un freno, que pierde uno un poquito esa parte larga y sofisticada? ¿O creen que como es una tendencia bastante cómoda, se puede ver sofisticada? En lo personal, si le agregas tacones, o sea, cuadrada y tacones, se puede ver más sofisticado que si es una punta cuadrada de piso. Y bueno, chicas, si quieren saber más tendencias, vayan al canal de mi amiga Marisol, ya saben, de Mari Estilo. Ya saben que ella les va a dar otras tendencias, en algunas vamos a coincidir y bueno, ella tendrá otros zapatos primavera-verano de moda que quiere compartir con ustedes. Por otro lado, también les voy a dejar mis zapatos 2025 para todo el año, que aquí incluyo otras tendencias totalmente diferentes y algunas que son de entretiempos que les pueden funcionar ahorita que todavía está nublado y hace frío. Les mando un beso, chicas. Gracias por su like, gracias por compartirme y bueno, estamos dando inicio. Este es el segundo video de Tendencias de Moda 2025 de nuestra serie de cada 6 meses que comparto mucho con mi amiga querida. Les mando un beso, cuídense mucho y pónganme aquí qué zapatos sí y qué zapatos no según ustedes. Les mando un besote. Chao, chao.